Hola, muy buenas. Bienvenidos a una práctica más de profundización en electricidad. En la práctica de hoy lo que vamos a intentar resolver es un circuito mixto, pero un circuito mixto con ya un cierto nivel de complejidad. Vamos a utilizar como elementos pasivos un ventilador, cuya resistencia va a ser R1, dos bombillas que están conectadas en paralelo entre sí, R2 y R3, y una resistencia cerámica que llamaremos resistencia 4. También vamos a utilizar un elemento de maniobra, que es el interruptor, y la fuente de tensión que estará suministrando energía eléctrica al circuito. Como estáis viendo, vamos a utilizar, como en otras ocasiones, el simulador de electricidad y electrónica dcacelab.com. Aquí tenéis la URL, es totalmente gratuito, aunque podemos crear una cuenta, no lo vamos a hacer, no lo necesitamos, pero tenemos que trabajar en el modo demostración, en el que solo podemos utilizar dos componentes del mismo tipo. Podemos poner dos pilas, pero no tres. Podemos poner dos interruptores, pero no tres. Podemos poner dos bombillas, pero no tres. Para la práctica va a ser más que suficiente. Además, cuando nosotros cerramos aquí el interruptor, el propio simulador nos calcula las intensidades que van a circular por el circuito. Fijaos que tenemos una parte que es en serie y una parte que es en paralelo. Por eso a este modelo de conexionado se le llama circuito mixto. Lo que es el interruptor, la fuente de tensión, la resistencia 1 del ventilador y la resistencia 4 están recibiendo la misma corriente eléctrica, una intensidad que es igual a 1,39 amperios. Sin embargo, cuando esa corriente llega a este nudo del sistema en paralelo, la corriente se divide, las resistencias de ambas bombillas son diferentes, de manera que por arriba circulará, se divide la corriente en 924,3 miliamperios y por abajo 462,1. ¿Por qué? Pues porque las resistencias de esas bombillas son diferentes. Lo que sucede en el circuito es que la energía suministrada o potencia eléctrica suministrada por la fuente de tensión se va a consumir en los distintos elementos pasivos, de manera que la potencia entregada por esta fuente en vatios en el sistema internacional será igual a la potencia que consume el ventilador, la que consume la bombilla verde, más la que consume la bombilla roja, más la que consume la resistencia cerámica. Lo que nosotros haremos es, mediante una hoja de cálculo, por ejemplo, con hoja de cálculo de Google, vamos a calcular todos los parámetros que se pueden, definir o calcular en este circuito. Intensidades totales, intensidades por cada rama, tensiones y también las potencias de cada uno de los componentes del circuito. ¿Cómo tenéis que hacernos llegar esta práctica? Pues como en otras ocasiones también os he explicado, podéis utilizar el programa de código abierto gratuito OBS Studio. No lo podemos instalar porque tiene además versión para Windows, versión para Mac y versión para Linux. Este programa nos permite capturar lo que estamos haciendo en el escritorio, de manera que, conforme vais diseñando el circuito, tanto en el simulador como en la hoja de cálculo de Google o en otra hoja de cálculo diferente, pues lo podéis ir grabando y capturando. Y además locutando lo que vais haciendo para que veamos que habéis entendido cómo se hace la práctica. Otra forma también de entregarlo es simplemente entregar lo que sería la propia hoja de cálculo. Una hoja de cálculo pues podemos entregar adjuntándola a una práctica de Classroom o compartiéndola con nuestro profesor mediante su correo electrónico. Bueno, pues volviendo al simulador, aquí tenemos, como os decía, el circuito mixto con 4 elementos pasivos y en el momento que cerramos el interruptor, pues podemos calcular o podemos obtener los valores de intensidad de ese circuito. Vamos a ver si los podemos comprobar en la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo no me voy a entretener del todo porque esta hoja de cálculo no es exactamente la misma, pero ya hemos hecho hojas de cálculo muy parecidas. Tenéis que ver los vídeos anteriores porque se va incrementando la dificultad, pero en esencia es, a partir de unos datos de entrada, obtener los distintos parámetros del circuito. ¿Qué sucede? Que al ser un circuito mixto con 4 elementos pasivos, 2 en serie y 2 en paralelo, se complican un poquito más las expresiones, pero el concepto sigue siendo el mismo. En una tabla de entrada vamos a poner los valores de entrada. El usuario va a definir la tensión de la fuente y la resistencia de cada uno de los elementos pasivos. R1 será la resistencia del ventilador, R2 será la resistencia de la bombilla verde, R3 la resistencia de la bombilla roja y R4 la resistencia del resistor cerámico, por así decirlo, que tiene un código de colores, ya sabéis, y nunca nos da un valor exacto. Le hemos puesto un código de colores para que saque 2 ohmios, pero debido a esa tolerancia, a ese más menos % que tiene
un pequeño porcentaje más 1%, más 5%, nos saca en este caso 1,994 ohmios. Esto lo podemos comprobar en el simulador porque si nos ponemos sobre cada elemento pasivo, con el engranaje vemos 1 ohmio para el ventilador, la resistencia a la bombilla verde 2 ohmios, la resistencia a la bombilla roja 4 ohmios y la resistencia cerámica en principio 2, pero con ese más menos 1% me da un valor umbral por arriba y por abajo, se queda finalmente en 1,994. Así que teniendo en cuenta esos valores, vamos a definir todas nuestras fórmulas. Ya hemos definido fórmulas antes en hoja de cálculo y además hemos incorporado 3 sistemas de comprobación. Vamos a comprobar que la tensión que suministra la fuente es igual a la tensión consumida en la resistencia 1 más la tensión consumida en el sistema en paralelo más la tensión consumida en R4. Tener en cuenta que en los sistemas en paralelo la tensión por la rama de arriba y la tensión por la rama de abajo son iguales. Lo que no son iguales son las intensidades. Habrá una intensidad R2 por arriba y una intensidad R3 por abajo. Pues hacemos la comprobación y aquí tendremos que utilizar la función condicional if, en la que definimos una expresión matemática que si se cumple me va a mostrar un mensaje y si no se cumple me va a mostrar otro mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues una vez que hemos definido las fórmulas para la resistencia equivalente, que sería R1 más el sistema en paralelo R2 por R3 partido por R2 más R3 más R4, esta sería la resistencia. Me estoy dando cuenta aquí que me falta un numerito. Aquí en esta resistencia faltaba R4. La resistencia total del circuito. Como si todo el circuito, toda la resistencia de todos los elementos pasivos quedara resumida o reducida a una sola resistencia, que en este caso vale 433. Luego calculamos la intensidad como cociente de la tensión de la fuente y la resistencia equivalente. Y luego vamos aplicando la ley de Ohm sucesivamente para calcular VR2 y VR3, que es la misma tanto por arriba como por abajo, como VR4. En la comprobación debemos establecer que la tensión que suministra la pila es igual a la suma de las tensiones de R1, la del sistema en paralelo y de R4. Por eso aquí en la función if hemos puesto C10 debe ser igual a H8. C10 es esta celda, el valor introducido por el usuario, y H8 sería la suma de las tensiones que acabamos de calcular. Que se cumple nos sale correcto, que no se cumple nos saldrá incorrecto y además de color rojo, como hemos hecho en prácticas interiores. Si le damos al botón derecho del ratón, bajamos hasta ver más acciones de la celda, formato condicional, y le hemos puesto que si el texto que aparece mediante la función if es correcto, me muestra el color verde. Podemos desplegarlo. Si el texto es exactamente correcto, pues entonces color verde, hecho. Y si el texto es exactamente incorrecto, pues entonces lo contrario, nos sale el color rojo, hecho. Eso es un formato condicional. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo calculo mal la tensión en R4? Pues imaginaos que yo aquí al definir la fórmula, en lugar de poner un por, que es un asterisco, le pongo un menos. Pongo aquí esto, valido la fórmula y ¿qué sucede? Que me calcula mal la tensión en la resistencia 4, la suma no me sale correcta, 263 frente a 6 que debe salir y entonces me muestra la señal incorrecta. Como este cálculo de tensiones afectaría a la intensidad y afectaría a las potencias, tampoco me sale, no en el caso de las intensidades en este caso, pero sí en el caso de las potencias globales del circuito, me saldría también incorrecto. Así que si nos ponemos aquí y volvemos a rectificar la fórmula, sustituyendo el menos por un asterisco, ahora al validar la fórmula nos vuelve a salir todo correcto. Exactamente igual para la intensidad que circula por la rama de R2 y la intensidad que circula por la rama de R3. Aplicamos la ley de Ohm, VR2 partido R2 y VR3 partido R3. Siempre trabajamos en el sistema internacional, amperios, 0,92 y 0,46. Si volvemos al simulador y cerramos el interruptor, fijaos que por arriba saca 924,3 pero en miliamperios. Si dividimos por 1000 tendríamos 0,924, redondeando 0,92. Y en el caso de la resistencia de abajo, la roja, que tiene mayor valor óhmico, pues se va una cantidad menor porque el impedimento es mayor por la parte de abajo, sería 0,46. Así que 0,92 y 0,46, que es lo que exactamente nos dan las fórmulas que hemos definido en nuestra hoja de cálculo, 0,92 y 0,46. Volvemos a hacer la comprobación, porque la intensidad que llega aquí a este nudo, la intensidad que llega debe ser igual a la suma de las intensidades que salen.
0,92 más 0,46 es 1,39, que es el mismo valor que hemos calculado aquí arriba. Por lo tanto, aquí arriba. También hemos puesto la comprobación con la función if y el formato condicional y nos sale bien, comparando la función, o mejor dicho, la expresión matemática de lo que hay en la celda H4 con lo que hay en la celda H11. Para las potencias, pues más de lo mismo. Aplicamos la expresión de las potencias, en el caso de la fuente V por I, en el caso de la resistencia 1, la tensión en R1 por la intensidad total del circuito. En el caso de R2 y R3, pues aplicamos la tensión en R2 por la intensidad R2 y en el caso de R3, la tensión por R3 por la intensidad R3. Lo tenemos ya todo calculado arriba. Luego hay que tener un poquito de cuidado al ir definiendo las fórmulas, pero es muy sencillo. Para el caso de la resistencia 4, finalmente, pues lo mismo. La intensidad total, porque ya estamos fuera del sistema en paralelo, por la tensión de la resistencia R4. Lo calculamos y volvemos a hacer la comprobación de las potencias con la función if. Tenemos que comprobar que la potencia eléctrica suministrada por la fuente, 832, es igual a la suma de las potencias consumidas en los elementos pasivos, porque la energía, independientemente de que podemos considerar que los cables, los conductores y el interruptor no generan una caída de tensión, una pérdida de energía, toda esa potencia se va a consumir en los elementos pasivos, en el ventilador, en la bombilla y en la resistencia cerámica. Hacemos esa comprobación, como nos sale exactamente lo mismo, 832 frente a 832, pues nos sale correcto. Vamos a cambiar algunos de estos valores para que veáis que también nos sale y podemos comprobarlo con el simulador. Imaginaos, no vamos a cambiar el valor de la resistencia cerámica, pero por ejemplo a la fuente de tensión le vamos a poner otro valor. Vamos a ponerle por ejemplo 4 voltios. Ya nos cambiarían todos los valores del circuito, porque estamos cambiando la fuente de tensión y se utiliza para las intensidades, etcétera, etcétera. Si ponemos 4 y dejamos todas las resistencias iguales, le damos aquí a simular y fijaos, aparecen otros valores. Vamos a nuestra hoja de cálculo, ponemos como fuente de tensión 4 y veréis cómo todo se vuelve a recalcular. Aparecen valores ya diferentes. ¿Cuál será la intensidad total del circuito? 0,92. Nos volvemos al simulador, cerramos el interruptor. Está en miliamperios, pero si dividimos por 1000 sería 0,92 amperios. En la bombilla verde, por la rama de arriba, en el sistema en paralelo, sería redondeando 0,62 y por la rama de abajo 0,31. En nuestra hoja de cálculo tenemos 0,62 y 0,31. Comprobamos que las dos nos dan la suma de 0,92, que es la intensidad total. Comprobamos también la suma de las tensiones, entonces nos da exactamente igual, correcto. Y comprobamos la suma de potencias, que nos da todo correcto. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho en nuestra hoja de cálculo, los cálculos deben estar en principio bien definidos, porque además lo hemos comprobado con el simulador. Y esto sería la práctica de hoy. No es nada difícil si ya hemos hecho las prácticas anteriores. Hay que tener mucho cuidado definiendo cada una de las fórmulas y sobre todo haciendo las comprobaciones con la función if, una función condicional, porque incluir el formato condicional a partir de aquí, ver más acciones de celda y formato condicional, no es difícil, es simplemente tener en cuenta las expresiones correcto e incorrecto y cambiar el color, pero hay que tener cuidado al introducir la expresión matemática que va a condicionar, digamos, que salga el mensaje de correcto o el mensaje de incorrecto. Y esto es lo que habría que hacer en esta práctica. Espero que os haya ayudado y hasta la próxima. Nos vemos en otra aventura. Adiós.